Hola, profesor. Mi nombre es Guzmán Martínez Yurani y yo le hablaré sobre la formación de los suelos. Primeramente, es muy importante tener claro lo que es un suelo. En el plano de la mecánica de suelos, el suelo es un material no consolidado sobre el cual se construye cualquier tipo de construcción, se va a hacer sobre el suelo. Este, Según Terstegui, se le define como un componente fundamental del ambiente natural y finito, constituido por minerales como el aire, agua, materia orgánica, macro y microorganismos que desempeñan procesos permanentes de tipo biótico y abiótico, cumpliendo funciones vitales para la sociedad y el planeta. Bueno, el suelo cubre la mayor parte de la superficie terrestre, su límite es con el aire o en el agua superficial. Sus fronteras horizontales son las áreas donde el suelo cambia a veces gradualmente en aguas profundas, rocas o hielos, y el límite inferior puede ser la roca dura o depósitos de materias virtualmente desprovistos de animales, raíces u otras señales de actividad biológica y que no han sido afectados por los factores formadores del suelo. Existen 5 factores principales para la formación de un suelo. El primero es el clima. Este factor formador influye directamente sobre la formación del suelo, ya que se determina la velocidad en la meteorización de la roca madre, siendo las precipitaciones y la temperatura los elementos que modifican significativamente la tasa de meteorización química, el crecimiento de las poblaciones de organismos y la velocidad de descomposición de la materia orgánica. El agua de las precipitaciones actúa como solvente, mientras que la temperatura modifica la tasa de las reacciones químicas en las rocas y la intensidad de la actividad biológica. En segundo plano encontramos la vida. Esto contempla la flora y la fauna. En los suelos influye la fragmentación, transformación y translocación puede de los materiales orgánicos del suelo. La flora puede acelerar la meteorización a través de sus raíces ácidos orgánicos y dióxido de carbono. Bueno, otro principal componente del factor formador del clima es el relieve, que es la forma de la superficie terrestre. Esta modifica la distribución del agua recibida por medio de las precipitaciones, afectando la erosión hídrica. Bueno, también otro de los factores muy importantes que tenemos es la roca madre. Es la roca que tras la meteorización da lugar a formación de la parte inorgánica del suelo, por lo que se le denomina material parental del suelo. El material parental brinda color, composición, textura y estructura de los suelos. Es lo principal dentro de las rocas y dentro del suelo. Y finalmente el tiempo es uno de los factores formadores de los suelos más lentos pero progresivos, pues para formarse un centímetro de suelo tienen que pasar alrededor de cientos y miles de años. Bueno, a continuación tenemos el ciclo de los suelos, el origen y su formación, como en la siguiente imagen se indica. Bueno, esto ha sido todo de mi parte, profesor. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Luis Ángel Guerrero Guerra y voy a hablar sobre la importancia de la mecánica de suelos en la ingeniería civil. Nosotros como ingenieros en nuestro trabajo práctico requerimos atender problemas diversos y complejos que nos plantea el suelo. Podemos decir que prácticamente todas las estructuras que se construyen en la ingeniería civil, como podrían ser los suelos, carreteras y túneles, deben construirse sobre el suelo. O en el caso de las cimentaciones y de los túneles, construirse adentro de este. Por lo tanto, todas estas cuestiones que nos plantea el suelo prácticamente no las podemos ignorar. Ahora bien, también necesitamos considerar que el suelo debe ser pensado no solo como la base sobre la que se construye, sino que además sobre un material de construcción que puede ser utilizado en la obra. Cuando nosotros como ingenieros decidimos utilizar el suelo que nos proporcionan los trabajos de excavación, por ejemplo, debemos ser capaces de seleccionar el tipo de suelo que se adecua a lo que necesitamos para la obra, la forma en que lo colocamos durante los procedimientos constructivos y la cantidad que necesitamos colocar en obra. Todas estas cuestiones planteadas con anterioridad, es necesario contar con las herramientas adecuadas para satisfacerlas, como podrían ser teorías, estudios y conocimientos empíricos. Todo este conjunto es justamente los que nos proporciona la mecánica de suelos. A grandes rasgos, la mecánica de suelos nos permite tres cosas. Sectorizar el suelo
formaciones con sus características y formas de comportarse continuas. Es decir, que la mecánica de suelos nos permite tomar un tipo específico de suelo y con base en estudios, en experimentación, datos empíricos, etcétera, nosotros podemos decir, oh, claro, este suelo se va a comportar de esta manera justo como la experimentación y las teorías nos dictan. Unido a esto vamos al siguiente punto, que es la clasificación del suelo, que como ya mencioné con anterioridad, sustentada en estudios de laboratorio, arroja datos sobre los comportamientos generales y el cómo pueden ser aprovechados en obra. Aquí adjunto una tabla que básicamente nos da una referencia de la forma en que se comportan los diferentes tipos de suelo dependiendo de sus características. Por ejemplo, tenemos el limo arcilloso, el cual tiene una resistencia en estado con sus características y formas de comportarse continuas. Es decir, que la mecánica de suelos nos permite tomar un tipo específico de suelo y con base en estudios, en experimentación, datos empíricos, etcétera, nosotros podemos decir, oh, claro, este suelo se va a comportar de esta manera justo como la experimentación y las teorías nos dictan. Unido a esto vamos al siguiente punto, que es la clasificación del suelo, que como ya mencioné con anterioridad, sustentada en estudios de laboratorio, arroja datos sobre los comportamientos generales y el cómo pueden ser aprovechados en obra. Aquí adjunto una tabla que básicamente nos da una referencia de la forma en que se comportan los diferentes tipos de suelo dependiendo de sus características. Por ejemplo, tenemos el limo arcilloso, el cual tiene una resistencia en estado seco baja a media. ¿Qué quiere decir esto? Que es un suelo que probablemente no nos va a soportar tanto como podría hacerlo, por ejemplo, una arcilla orgánica. También tenemos que tiene una reacción a la dilatancia rápida a lenta. Es decir, que nosotros podemos predecir que cuando este tipo de suelos se expanda, podemos tener una variación bastante grande porque puede hacerlo de una forma muy lenta o puede hacerlo de una forma muy rápida. Y por último tenemos el tiempo de asentamiento, que como nos indica la tabla puede ser de 15 minutos a varias horas. ¿Qué podemos concluir de esta tabla? Que básicamente el limo arcilloso es un suelo bastante impredecible, que tiene una gran variabilidad en cuanto a sus características. Por último, podemos decir que toda la suma de estos conocimientos y herramientas que da la mecánica de suelos son útiles y necesarios. Un ingeniero debe ser capaz de resolver problemas planteados por el suelo porque este es la base de toda obra en la ingeniería civil. Y por mi parte eso sería todo. Gracias. Hola, buen día profesor. Mi nombre es Gabriel Alain González Berriozábal y yo le voy a hablar sobre los tipos de estructuras. La estructura del suelo se define por la forma en que se agrupan las partículas de arena, limo y arcilla. Cuando las partículas se agrupan, toman el aspecto de partículas mayores y se denominan agregados. La agregación del suelo puede asumir diferentes modalidades, lo que da por resultado distintas estructuras del suelo. La circulación del agua en el suelo varía notablemente de acuerdo con la estructura. Por consiguiente, es importante que se conozcan las estructuras del suelo. La forma más provechosa de describir la estructura del suelo es en función de tres cosas, que son el grado, que es el grado de la agregación, la clase, que es el tamaño medio de los agregados, y el tipo de agregado, o su forma. En algunos suelos se pueden encontrar juntos distintos tipos de agregados, y en esos casos se describen por separado. Ahora diré qué es el grado de estructura del suelo. El grado de la estructura del suelo se refiere a la intensidad de agregación y la diferencia entre la cohesión dentro de los agregados y la adhesividad entre ellos. Esto debido a que las propiedades varían según el contenido de humedad del suelo. El grado de estructura debe determinarse cuando el suelo no está exageradamente húmedo o seco. Existen 4 grados fundamentales en que se califican estos y van desde el 0 hasta el 3. De la manera siguiente,
Primero, el cero. ¿Qué significa? Que no tiene nada de estructura. En esta no existe ningún agregado visible, o bien no hay un ordenamiento natural de líneas de debilidad tales como puede ser una estructura de aglomerado coherente, donde todo el horizonte del suelo aparece cementado en una gran masa, o una estructura de grano simple, que no tiene coherencia, donde estas partículas individuales no muestran tendencia a agruparse, como en la arena pura. Después tenemos el 1, que es denominado para la estructura débil, en donde ésta deficientemente estará formada por grados indistintos apenas visibles. Cuando se extrae del perfil, los materiales se rompen, dando lugar a una mezcla de escasos agregados intactos, muchos quebrados y mucho material no agregado. Después, para el 2, es una estructura moderada. Esto quiere decir que se caracteriza por agregados bien formados y diferenciados de duración moderada y evidentes, aunque indistintos en suelos no alterados. Cuando se extrae del perfil, el material edáfico se rompe en una mezcla de varios agregados enteros indistintos, algunos rotos y poco material no agregado. Por último tenemos el 3, que se refiere a una estructura fuerte. Esta se caracteriza por agregados bien formados y diferenciados que son duraderos y evidentes a la vista, en suelos no alterados. Cuando se extrae del perfil, el material edálfico está integrado principalmente por agregados enteros e incluye algunos quebrados y poco o ningún material no agregado. Después tendremos lo que es la clase. La clase, ¿a qué se refiere? Al tamaño medio de los agregados individuales, en relación con el tipo de estructura del suelo de donde proceden los agregados. Se pueden reconocer en general 5 clases distintas: la muy fina o muy delgada, fina o delgada, mediana, gruesa o espesa, o muy gruesa o muy espesa. Después tendremos los tipos. ¿Qué tipos hay? Tenemos, por ejemplo, la estructura granular y migajosa, en que son partículas individuales de arena, limo y arcilla, agrupadas en granos pequeños casi esféricos. Este tipo de estructura es común en suelos con una cantidad baja de materia orgánica. Después tendremos la estructura en bloques subangulares, que son partículas de suelo que se agrupan en bloques casi cuadrados o angulares con los bordes más o menos pronunciados. Los bloques relativamente grandes indican que el suelo resiste la penetración y el movimiento del agua. Suelen encontrarse cuando hay una acumulación de arcillas poco expansivas. Como siguiente tendremos las estructuras prismáticas o columnares. Estas están formadas por columnas o pilas verticales separadas por fisuras diminutas pero bien definidas. El agua circula con mayor dificultad y el drenaje es deficiente. La diferencia entre las estructuras columnares y las prismáticas es que las columnares tienen una punta redondeada por acción de la erosión del agua, cosa que no sucede con las prismáticas, ya que estas tienen la punta plana. Después tendremos la estructura laminar, que se compone de partículas de suelo agregadas en láminas o capas finas que se acumulan horizontalmente una sobre otra. A menudo estas láminas se traslapan, lo que dificulta notablemente la circulación del agua. Esta estructura se encuentra casi siempre en los suelos boscosos y en los suelos formados por capas de arcilla. Después tendremos la estructura particular, que no se trata de una estructura especial, porque realmente no es una estructura en sí. Los suelos de este tipo no tienen agregación de ningún tipo. Sin embargo, a pesar de no cumplir como tal el criterio de ser un agregado, existe para describir el estado de la no agregación. Luego tendremos la estructura masiva, en donde no existen unidades, estructuras visibles. Es una masa sin grietas ni diferenciación de los agregados. Quiere decir que solo es un bloque en el cual no puedes diferenciar nada en especial. Luego tendremos a la estructura fibrosa, que ésta carece de unidades estructurales, pues se compone únicamente de material vegetal en descomposición.
La única unión que existe en este tipo de suelos es el entrelazamiento. Y eso sería todo de mi parte. Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Roberto Carlos Guerrero Galindo y yo les hablaré acerca de los tipos de arcilla. Las arcillas son cualquier sedimento o depósito mineral que es plástico cuando se humedece y que consiste en un material granuloso muy fino, formado por partículas muy pequeñas y que se componen principalmente de silicatos de aluminio hidratados. Entre las arcillas tenemos varias clasificaciones y entre ellas yo les comentaré alguna dependiendo de sus usos. Entre ellas tenemos las arcillas caolines. Son arcillas residuales de alto porcentaje de caolinita y se emplean para la manufactura de losas, de porcelana o de papel. En otro apartado tenemos las arcillas grasas. Son arcillas muy plásticas y untuosas y se emplean para la manufactura principalmente de losas. También podemos encontrar las arcillas de alfarería. Son arcillas semirrefractarias de fuerte acción y muy semejantes a las arcillas refractarias. Se emplean para la alfarería y la cerámica. También tenemos las arcillas que se utilizan para los ladrillos, para las tejas. Estas son de un tipo más corriente y son de bajo valor, las cuales cuando nosotros sometemos al calor o al fuego directo adquieren un color rojizo. También tenemos las arcillas refractarias, compuestas de caolinita con pequeñas impurezas como la hilita y el cuarzo, lo cual las ayudan a soportar grandes temperaturas como son los 1500 grados o más. Estas se emplean en revestimientos de hornos o para equipos de fundición precisamente por las temperaturas que éstas llegan a soportar. También podemos encontrar las arcillas de alta pulguita. Son silicato de aluminio y magnesio hidratados y estas se emplean para la decolorar y en el refinado de aceites minerales y vegetales y cera. También tenemos las arcillas mixtas. Estas en su mayoría contienen diferentes proporciones de caolinita, de montomolinita, hilita, alta pulguita, cuarzo, de todo. Y estas son las que más se utilizan en las industrias de estructuras de arcilla, porque con estas podemos fabricar distintos materiales como son los ladrillos, las tejas, los conductos, las baldosas, los desagües, los bloques, entre muchos. Entonces esto es lo que más ocupan las industrias de estructuras. Y ya por último, en la clasificación de las arcillas, tenemos dos clasificaciones y estas dependen por su origen geológico. Tenemos la arcilla primaria y la arcilla secundaria. La primaria se le denomina así cuando el yacimiento donde se encuentra es el mismo lugar en donde se originó. Y en las arcillas secundarias es totalmente distinto. Son en las que se ha desplazado y cuando se encuentra o el yacimiento donde se encuentra es muy distinto en el origen donde ésta se genera.